Hola, buen día. Mi nombre es Byron Pais. Bienvenidos a AGIES Conecta, el podcast de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica AGIES, donde seguimos con la participación del doctor Héctor Monzón de Spán, quien nos va a estar acompañando en este último episodio de los capítulos iniciales que hemos tenido con respecto al recorrido histórico que hemos estado haciendo de nuestra sismicidad y las razones, normas que nos llevaron a estar acá el día de hoy. Entonces, buenos días, doctor. Qué Mm, gusto saludarlo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, platiquemos sobre Platiquemos el un tema. poco del tema. Doctor, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en la parte de normativa con respecto a las municipalidades en Guatemala y cómo esto ha estado siendo aplicado en el país. Entonces, cuéntenos un poco más, doctor. Sabemos que las áreas metropolitanas cercanas a Ciudad de Guatemala se maneja una cuestión de normativa, pero en el interior, en la mayoría del país, ¿cómo está siendo esto aplicado al día de hoy? Bueno, mire, la Conred, en base a las NSE, normas de seguridad estructural de AGIES, las incorporó entre su norma NRD1. La norma NRD1 es la propuesta de, digamos, de norma de Conred que debe cumplirse. Ahora, ¿cómo para cumplir eso? Y entonces tenemos que recordar que nuestras municipalidades son autónomas. Entonces usted no le puede imponer a la municipalidad, mire, usted tiene que solicitar esto y esto como norma, sino la municipalidad por sí misma tiene que incorporar la NRD1 y solicitar que la NRD1 se aplique. Entonces, esto en un principio eh, fue lo adoptaron las municipalidades del área metropolitana, otras ciudades mayores y algunas cuantas de las municipalidades medianas, pero la generalidad de municipalidades entre las municipalidades medianas y las municipalidades más pequeñas no adoptaron esta NRD1. Ellos eh, simplemente a- eh, cobran la licencia de construcción cuando eso se hace en la municipalidad y usted puede construir siendo un constructor empírico. Ah, sí. Entonces, el constructor, ¿cómo hace usted para tratar? Porque mire, la verdad es que en un gran número de municipalidades ni los ingenieros estamos prestando nuestros servicios, ni en la propia población están requiriendo servicios de ingenieros civiles. Sencillamente el contexto socioeconómico no lo No lo permite. permite ni lo fomenta. Entonces, pero si vemos lo que están haciendo o lo que se ha empezado, bueno, ya desde hace 20 o 30 años se ha empezado a hacer en las municipalidades, y eso se mencionó en los capítulos anteriores, es que el- lo- los constructores empíricos empezaron a aplicar muy bien la tecnología de la mampostería reforzada para uno, dos, tres pisos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos ese sistema, una, definimos una construcción menor, la separamos una construcción mayor, una construcción menor. Entonces, si podemos definir una construcción menor, que en este caso llega como en mi opinión, llega como a los 2, 3 niveles de la mampostería reforzada de cajón que, Sí, que se se hace. desarrolló aquí
que desarrollamos aquí en el país. Eh, entonces, se podría hacer o recomendar, eso sí, ya no sé cómo se implementa, que la municipalidad pida una certificación al constructor, y ese constructor ya no es totalmente empírico, sino sería un constructor que ya tuvo que pasar por un proceso de tecnificación para llegar, digamos, llamémosle, al grado de técnico de la construcción. ¿Y quién es el que instruye a estos técnicos de la construcción? Pues son los institutos, para técnicos de nivel medio, que lo pueden hacer. Por ejemplo, lo puede hacer INTECAP, lo puede hacer Quinal, hay un técnico en Mazatenango, hay otro instituto por Cobán. Entonces ellos pueden generar digamos, la educación y la tecnificación para el técnico de construcción y entregar una certificación. Y entonces el que puede construir en estas municipalidades es efectivamente el técnico de la construcción certificado. Y para poderle darle contenido, para que exista un pensum de estudio para estos técnicos, existe ya bibliografía. De hecho, una de las bibliografías fue desarrollada por usted en forma del manual de diseño de mampostería simplificado que la asociación todavía al día de hoy tiene. Cuéntanos un poco de ese manual. ¿Cómo funciona el manual? ¿Por qué se le llama un manual de diseño simplificado? Pero ¿por qué al mismo tiempo ya es algo que es técnico? Bueno, mire, en esto que hemos llamado construcción menor, de lo más importante no es qué área ocupan, no es, mire, limítese a 100 metros cuadrados o limítese a 200 metros cuadrados, sino que el manual a lo que debe llevar, y así intenté hacerlo yo en ese manual, es a únicamente irse a construcción que tiene bajos esfuerzos, los esfuerzos que puede soportar la mampostería Se de refiere bloque. a cuánta presión yo le puedo poner a un bloque y cuánto lo puedo hacer para adelante o para atrás en un movimiento, a ese tipo de esfuerzos. Exactamente. Ya. Entonces, con las normas NTG tenemos bien definidas las calidades de los bloques. Entonces, por ejemplo, y que eso responde también a un estándar internacional. Acotando un poquito para el público general, NTG se refiere a las normas A la norma técnica guatemalteca, que promueve COGUANOR. y que promueve Coguanor. Y Coguanor no inventa el agua azucarada, sino que toma normas de ASTM, ACI y otras instituciones de ese tipo, y en base a eso ha emitido sus normas NTG. Que son estándares de calidad de materiales. Exactamente. Entonces ahí está el material y la calidad con la que usted debe fabricarlo. Y el bloque está normado, entiendo, al día de hoy tiene 4 categorías, de las cuales 3 son utilizables en construcción y en construcción principal, y hay una cuarta que en realidad solo se puede usar como estructura secundaria de una. Mire, en la normativa internacional tenemos el bloque de clase, así se llama, clase A, clase B y clase C, que tiene diferentes resistencias. Y en Guatemala todavía añadimos una clase D, respondiendo, digamos, a la realidad del país. Y entonces, porque con el auge ese del cambio de la construcción de adobe a la construcción de mampostería hecha por maestros de obra, que es lo que se está proponiendo que lo haga un maestro de obra
certificado bajo el nombre, digamos, de técnico de la, ¿De la construcción? de técnico de la construcción. Surgieron innumerables fábricas de bloc artesanales. Usted va a algunos municipios de Quetzaltenango, por ejemplo, en San Mateo, y hay una calle donde prácticamente un sitio sí, un sitio no, son Fábricas de bloc. Son fábricas de bloc. Y entonces, lamentablemente, en la fábrica de bloc, aún bajo el esquema actual, pues ellos están fabricando los blocs a una determinada resistencia. ¿Y sabe quién es el que más o menos clasifica los blocs? Es el ayudante del camión, porque los blocs que se le rompen los pone en un volcancito aparte y solo se lleva los blocs que van a resistir el viaje en camión. Y ya se ha propuesto, incluso Cementos Progreso o ISSG, no sé, ahorita quién de los dos, han tenido un laboratorio móvil, y donde el laboratorio móvil puede, digamos, examinar la calidad de los bloques que está saliendo de esas bloqueras pequeñas. Y eso también podría utilizarse para hacer una certificación de la bloquera. Ahora, naturalmente, hay varias fábricas grandes y formales, y es el bloque que usamos generalmente en la construcción mayor, en donde se hace el bloque con las técnicas apropiadas. Sí. Doctor, y volviendo a la parte del manual, la porción de los bajos esfuerzos, ¿cómo se maneja? ¿Con alguna cantidad de paredes en las dos direcciones? ¿Cómo lo hace el manual? Bueno, usted en los diferentes tipos de bloc puestos y con la técnica apropiada de poner un buen mortero. El mortero también está clasificado, y en este caso hay que usar el mortero tipo S para la mayor parte de las aplicaciones. Lo que usted tiene entonces es una resistencia de la pared. ¿Sí? Entonces usted puede decir, 1 metro de pared puede sostener tal peso, tal presión, y además tiene una resistencia lateral contra sismos de tal magnitud. Entonces, como las cargas en la construcción menor, pues son más o menos típicas, son habitacionales y de comercio pequeño. Entonces, usted puede calcular en base a la cantidad de metros cuadrados que haya. Digamos, usted tiene una construcción de 300 metros cuadrados, por decirle un número. Y entonces usted ahí puede decir, para 300 metros cuadrados, yo necesito tantos metros de bloc en cada dirección de la edificación. Y eso no se reduce a un piso, sino que se lleva hasta 3 pisos. Entonces, por ejemplo, los 300 metros cuadrados usted los puede tener repartidos en 3 pisos, por ejemplo. Y entonces, esa es la limitación con la cual se calculó cuál es la presión admisible en el bloque. Y entonces usted, ahí en ese caso se sacaron tablas en donde dice con bloc clase A y mortero tipo tal, usted necesita tantos metros lineales de pared en cada dirección de la edificación, para que su edificación tenga una capacidad vertical y resistencia sísmica apropiada. Y al mismo tiempo, si no mal recuerdo, eso está correlacionado por niveles también, ¿verdad? En función de algunos requerimientos de suelo. También el manual propone cimientos, ¿verdad? También. En función de cierta cantidad de niveles,
le corresponde un cimiento de cierto tamaño, Exactamente. asumiendo, me imagino, capacidad de soporte relativamente bajas, digamos, en términos del suelo. Sí, son capacidades soporte que son más o menos típicas En los estratos en superiores. en los estratos superiores. E incluso hay algunas como recetas de dedo de cómo identificar si el suelo es de muy baja resistencia, solo poniendo una varilla con la suficiente presión y viendo Se hunde. cuánto se hunde. Entonces eso le da una medida de cuál puede ser entonces, la idea básica es que si usted puede manejar la contabilidad de hacer la oferta y hacer Presupuesto de la todo el obra. presupuesto, con esa misma mecánica, porque es multiplicar unos números y sumar otros números, usted puede sacar la cantidad de paredes que debe tener su edificación. Además, hay unas reglas muy básicas donde dice que cuál es la proporción de paredes que, digamos, usted divide sus edificaciones Dos. en tres franjas y Ok. dice el mínimo de paredes que puede haber en esta franja es el tanto por ciento Sí, pues, de las para que paredes. exista, para que no exista giro, principalmente, o para tratar de eliminar la Ex- posible torsión Exactamente, porque digamos hay una construcción muy típica donde usted hace una hilera con las puertas del garage, pone una gran pared atrás, esa gran pared sí le daría la suma de las paredes que necesita, pero como no las tiene en otra mitad de la casa, eso es peligroso, ¿verdad? Entonces también hay ahí, digamos, consejos de qué hacer cuando usted tiene un garage, pues póngale inmediatamente atrás digamos, en el fondo del garage, ponga una pared, pues. excelente. Eh, Para quienes no conocen el manual, pueden ingresar a www.agies.org. En la parte de publicaciones y manuales y cartillas está el manual completo que fue realizado por el doctor Héctor Monzón para que lo puedan descargar y aplicar en cualquier momento. Hay una anotación adicional que yo quisiera hacer ahora. El manual tiene todas las tablas, digamos, de manejo en su última tercera parte. Ujú. En la primera parte se dedica a hablar en general sobre conceptos de sismorresistencia, amenaza y todo eso. Y en la parte central explica o trata de explicar más o menos gráficamente cómo es que trabaja la mampostería y por qué le debemos poner mochetas intermedias y soleras intermedias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en una nueva publicación del manual lo tendríamos que separar en tres tomos. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando ya el técnico en la construcción está enterado, digamos, de los dos primeros, entonces ya solo puede sacar el tercer tomo y manejar exclusivamente las tablas en vez de perderse entre 150 hojas, ¿verdad? Ok, excelente para tomar en cuenta en las separaciones que tenemos que ir haciendo como asociación. Posterior a esta parte de 2010, doctor, cuando ya las normas se fueron volviendo un poco más formales, yo recuerdo un caso, que es el caso en el que yo, de hecho, así fue como yo ingresé a la asociación, invitado por el ingeniero Mario Young, quienes nos invitó a entrar por esto que nosotros le llamamos los muros de pared delgada. En 2010, por referencia a una norma peruana, la E030, esa norma tenía algunos conceptos y muy brevemente, sin entrar a detalle, lo que significa pared delgada son capas de refuerzo muchas veces individuales que no pasan de los 10 o 12 centímetros de espesor y que no tienen confinamiento. Entonces tienen alguna resistencia, algunas más altas que otras, dependiendo de la configuración, pero en general la pared delgada no es un sistema ACI y la importancia que yo recuerdo de que las normas ya estuvieran fijas y que ya hubiera una guía era que inmediatamente uno podía identificar qué será la E030 de Perú. No lo he visto, entonces ir a ver qué es lo que decía y contrastar que no era contra lo que decía el 318 y entender principalmente
que lo que los programas usan es el 318. La manera como dan resultados es siguiendo una metodología y no la otra. Entonces, fue revelador en ese momento porque había cierto crecimiento grande en ese tipo de sistemas por lo rápido y lo económico que fueron, pero se descontroló un poco al principio. Y recuerdo puntualmente, ustedes de parte de Ajíes, solicitado por la Cámara, no, de eso fue por el Instituto del Cemento y del Concreto, si no estoy mal. Sí, y no Eh, fue por parte de Ajíes, sino fue una solicitud directa. no era, No, no, se eso no publicó era. de parte de Ajíes, sin embargo. Eso se publicó después de parte de Ajíes, pero inicialmente lo que se me solicitó en ese caso era, eh, pues, qué opinaba y cómo creía que se podía manejar la pared delgada. Cuéntenos un Que, poco qué fue lo que hizo ese estudio. bueno, mire, eh, la, el sistema ese de pared delgada viene realmente de Colombia, donde diseñaron unas formaletas que son muy fáciles De aplicar. de aplicar. Ujú. Y digamos, en ese caso, el muro de ACI, que es un muro dúctil, ya hablamos la vez pasada de fragilidad y ductilidad, o sea que eso tiene una resistencia más allá de su resistencia elástica inicial. Pero eso requiere en la pared que usted ponga por lo menos 2 camas de refuerzo. Usted tiene que poner confinamiento en los extremos del muro. Y en el caso de los muros de pared delgada, pues simplemente es una pared de poco espesor, unos 12, a veces 15 centímetros, pero es una pared de poco espesor con una sola cama de refuerzo. Y eso tiene una ductilidad limitada. La ductilidad no es cero, pero su ductilidad es limitada. Es pariente de la mampostería de la que acabamos de hablar, en la cual usted puede usar esa técnica de mampostería simplificada, pero hasta cierto régimen de esfuerzos. Entonces, lo que se hizo en ese caso fue eh, calcular cuál o establecer cuáles podían ser los límites de la depresión que usted podía poner. Entonces, como usted sabe, el concreto, hay concreto de 200 kilos por centímetros cuadrados, de resistencia de 300, de 400, etcétera. Sí. Entonces, para que eso tenga una ductilidad adecuada, usted no debe poner más del 20% de presión en la pared. Entonces, usted está utilizando un concreto de 300, de 300 Kilos kilos por por centímetro cuadrado, centímetro 60. cuadrado, entonces en su pared no debe pasar de 6 kilos por centímetro cuadrado. Eso es básicamente pues la idea general. Hay otras cosas ahí periféricas, pero esa es la idea básica. No se pase de esta presión. Y entonces eso automáticamente le limita, digamos, la altura del edificio en la cual se puede usar. Sí. Y solo voy a hacer un pequeño retroceso a lo anterior. En las municipalidades, como no se está usando el técnico certificado de la construcción, la mampostería que es adecuada para 2 y 3 pisos, la están usando para 5 y hasta 6 pisos. Entonces ahí se están pasando del límite de la presión que pueden usar. Y es la misma idea en la pared delgada. Sí. Eh, Pues toda esa parte de la baja de utilidad ciertamente la vamos a tratar puntual y específica en capítulos posteriores, pero la importancia de mencionarlo ahorita que estamos empezando era precisamente el decir el hecho de que existía una norma y esa norma ya tenía establecidos ciertos procedimientos, es precisamente lo que permitió en todo caso
identificar cierta carencia, porque de lo contrario se vuelve aquello de yo opino, usted opina, y entonces no hay parámetro, simplemente opinamos diferente y estemos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Eso no funciona necesariamente bien en ingeniería, ¿verdad? Entonces, eh, por eso la importancia de que sí exista una norma que establezca un parámetro y que el parámetro sea capaz de ser sostenible técnicamente. Esa es una de las cuestiones importantes, en todo caso, de lo que pasó posterior a 2010. Y hay otros tintes, ¿verdad, doctor? Que tiene que ver siempre con la mampostería, porque actualmente ya estamos llegando, o sea, nos estamos yendo alto, ¿verdad? Y aún seguimos utilizando mampostería en edificios que, siendo transparentes y honestos, es técnicas de hace 80 o 90 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted un poco el panorama este de la estructura secundaria, doctor, en el país? Bueno, en el año 1950 empezaron, como lo dijimos, como se expuso en capítulos anteriores, eh, que se pasó de la edificación que dependía de la mampostería, pero con una cantidad de refuerzo. En el año 1950 se pasó a la modalidad del edificio De Marco. de Marcos. Tiene columnas, tiene vigas, pero no depende de la mampostería. Entonces, y tampoco tiene muros de concreto, solo tiene las columnas y las vigas para resistir la carga vertical y para resistir los empujes horizontales del sismo. Entonces, entre 1950 y 1970, como lo dijimos ya en capítulos anteriores, se fue descubriendo, porque digamos la ingeniería sismorresistente es prueba y error. En general, la ingeniería es prueba y error. Usted no es sabio desde el primer día en una tecnología. Y entonces se fue descubriendo que en sismos, en lugares del mundo, estos edificios hechos con esa tecnología que había en los años 50 y en los años 60 de concreto reforzado, estaban colapsando en sismos muy intensos. Entonces, varios académicos, específicamente los de los de la Universidad de Illinois, como Nathan Newman y Emilio Rosenbluth de México, ellos sacaron una tecnología para hacer que ese concreto se comportara de manera dúctil. Y esa tecnología la adoptó el American Concrete Institute en el año 1971. Correcto. Entonces, en el año 1971 fue un parteaguas y también un shock por todo el tipo de refuerzo que se suponía que había que agregar. Y si había alguien, digamos, escéptico de a ver si ellos tienen razón con esto, vino para nosotros aquí en Guatemala el ejemplo del terremoto de Managua en diciembre de 1972 y que demostró que esos edificios eran realmente frágiles, ¿verdad? Ahora, eso es con relación a la estructura principal, pero a lo que íbamos era un poco en parte a los contenidos no estructurales. Me salí del camino por tratar de hablar del esqueleto y que a partir de 1971 ese esqueleto ya tenía una ductilidad adecuada. Ahora, especialmente en Latinoamérica y concretamente aquí en Guatemala, entonces la mampostería se siguió utilizando, pero ya no como un elemento de carga, sino como un elemento de fachada, divisiones, y entonces, como ya no era parte de la estructura, usted solo le pone a eso un reforzamiento mínimo, digamos, que sí cambia de lugar en lugar en Latinoamérica. Por ejemplo, en el sismo, y entonces, ¿qué sucede con esas paredes de mampostería con mínimo refuerzo que están metidas
entre ese sistema dúctil y que en sismos muy fuertes la ductilidad está asociada con un desplazamiento de la estructura. Que en las normas también está limitado ese desplazamiento, pero ese desplazamiento que usted permite en el esqueleto de concreto reforzado es mayor que el desplazamiento que admiten Los muros de mampostería. esos muros de mampostería con mínimo refuerzo puestos adentro digamos, puestos entonces, lo que hay es que el edificio no colapsa, la estructura se comporta bien, pero usted tiene una cantidad significativa de daño en esas paredes de mampostería. Afortunadamente, hoy en día esas paredes se utilizan en las fachadas y se utilizan en las particiones entre propiedades, en los apartamentos, en los edificios, y todo el interior está hecho con tabla yeso. Entonces, el daño se va en todas esas placas de mampostería que usted está poniendo adentro del... ¿Y cuál es la lógica de eso? Bueno, mire, el edificio, la estructura, el esqueleto le va a soportar muy bien el sismo. Sí hay daño. Es lo que hablamos la otra vez de que usted deja caer la taza de metal al suelo, se abolla, pero usted la puede seguir usando y la puede reparar. Entonces usted dice, entonces su edificio usted lo repara cuando haya un sismo. Entonces quiere decir que cuando haya ese sismo y usted tenga todo el daño en esa mampostería secundaria que se está poniendo en el edificio, y no solo la mampostería, sino otra serie de cómo están sujetas las lámparas, cómo están sujetos Cielos falsos. los cielos suspendidos. Entonces, eso se ha estado dejando, digamos, nos estamos preocupando mucho de la estructura principal y estamos como dejando de lado realmente cuál es la cantidad de daño que puede ocurrir de ese daño en componentes no estructurales. Hay datos. El terremoto de Turquía hace unos cuantos años, 90% de todo el impacto económico fue estructura secundaria, a pesar de la enorme cantidad de colapsos que hubieron en Turquía. De todos modos, económicamente, solo era el 10% los colapsos en comparación a lo que fue daño secundario. O sea, un impacto económico muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, importante para la economía del país. O sea, no únicamente la seguridad, sino que la seguridad, por supuesto, que es el eje inicial de todo, pero el impacto económico post-terremoto de la estructura secundaria puede llegar a ser muy grande dependiendo todas las características diferentes que pueda tener un sismo particular, ¿verdad? Pero ciertamente es una de las cuestiones que sí como asociación le hemos estado tratando de poner atención. Usted ha dado algunas conferencias, me mostrado algunas otras cuestiones en otro punto de vista yo, pero sí se le está poniendo atención. Sin embargo, y esa parte es interesante porque yo imagino que a usted le ha pasado las mismas que a mí. Usted lo ha dicho, de hecho, creo. Vaya y patee la pared y Patee la pared y si no se quiebra el dedo, no sirve la pared. va. Y entonces esa pared, bueno. Eso yo creo que no es del todo cierto. Fíjese, esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? Yo creo que simplemente las personas, los clientes, los compradores finales, no están conscientes. Y entonces la importancia de la conciencia viene de ahí, porque si usted me dijera a mí de forma transparente, lo que le voy a vender va a sufrir daño y a usted le gusta el ladrillo y por eso fue que lo hice de ladrillo, esa es una cosa. Pero si usted me dijera, fíjese que esto no es ladrillo y va a sufrir bastante menos daño y usted no va a tener costos de reparación o va a tener menores costos de reparación y esa palabra de menor o mejor pudiera de alguna forma ser cuantificada en una línea de tiempo, digamos, ¿verdad? Si eso pudiera ser, hasta dónde uno puede realmente convencer a las personas de desistir de utilizar una tecnología que a todas luces es inadecuada para estas alturas de donde estamos. Sí, es inadecuada porque
en el mundo de hoy, donde cada vez tenemos más densidad de población, si tomamos una filosofía de hace 30 años y esa filosofía dice, bueno, mire, ya nuestro esqueleto funciona. Y usted va a tener daños, le dicen, usted va a tener, o sabemos que va a ocurrir daño secundario. Entonces, ¿cuál es el esquema de pensamiento? Bueno, si ocurre ese sismo, ocurre ese daño secundario, pues hacemos las reparaciones del caso. Pero, y eso lo va a pagar el seguro y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no lo va a tener que pagar hoy, sino lo va a tener que pagar mañana si es que viene el sismo. Esa era más o menos, digamos, la filosofía. La filosofía, pero cuando eso, digamos, puede estar muy bien, pero en el mundo tan densamente poblado que tenemos ahora en los centros urbanos, para hacer esas reparaciones usted tiene que salir. Y todo ese gentío, ¿a dónde se va a ir? Y además tiene que haber mano de obra, porque el día que pase va a pasar todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Entonces la mano de obra también va a ser escasa. Entonces es imperativo que cambiemos nuestra filosofía y nos dirijamos hacia, y eso lo está haciendo AGIES, que ha venido implementando digamos, las normativas o recomendaciones para manejar la estructura secundaria. La cual he de decir además, y es importante, es particularmente débil. En comparación a todas las otras normativas que tenemos, fue de hecho decisión de nuestra junta directiva como parte de los comités técnicos y tengo que aceptar que es pobre. Entonces es importante de entender que lo único que ahorita se está pidiendo ahí realmente es una presión lateral de diseño y pare de contar. O sea, puede usted aplicar esa presión de diseño a gradas, a muros, pero cielos no habla nada de tuberías, no habla nada de elevadores, no habla nada de ventanería, por ejemplo. Entonces todo eso en realidad está fuera. Y es importante de entender también por qué es que está fuera, ¿verdad? Porque el tema es si la industria no está preparada, sacarlo así nomás es un problema igual de serio. El problema es que si no sale, y ahí es donde viene la dualidad esta complicada de las normas, porque es como decir, prepárense porque sí hay que hacerlo. Pero lastimosamente como país, voy a decir, parece que no entendemos de esa forma, fíjese, doctor, y creo que tal vez vamos a desistir de esa idea muy próximamente, además, y simplemente va a decir, bueno, aquí están. Hay que cumplir. No hay que cumplir. Hay que cumplir. Entonces, ¿no estábamos cumpliendo? Cumplamos. ¿Y eso tiene un impacto económico? Sí. Tiene un impacto económico. Cada avance en la filosofía sismorresistente implica un impacto económico, como en su momento fue pasar al confinamiento de las columnas, por ejemplo, pues de los elementos verticales. Entonces eso va a tener un impacto económico y usted tiene que hacer esa inversión hoy para reducir su inversión mañana. Pues muchas gracias por haber estado presentes en esta parte del capítulo 4 de AGIES Conecta. Nos vemos en la parte segunda del capítulo 4. Buena tarde.